Has decidido desaparecer de su vida. Pero, ¿qué siente realmente cuando nota tu ausencia? Aunque no lo creas, su mente se convierte en un torbellino de emociones que jamás imaginaste. Desde la duda hasta el arrepentimiento, hoy descubrirás las 5 cosas que experimenta cuando dejas de estar disponible. Quédate hasta el final. Cuando desapareces de la vida de alguien que solía tenerte siempre disponible, las emociones que esa persona experimenta siguen un patrón casi predecible. En primer lugar, surge la confusión. Está acostumbrado a que siempre estés ahí, que tu presencia sea algo seguro, algo de lo que puede disponer cuando lo necesite. De repente, ya no estás. Y en su mente, lo primero que surge es la incredulidad. No se lo toma en serio. Piensa que es algo temporal, una especie de capricho momentáneo de tu parte y que en cualquier momento volverás. Porque siempre lo has hecho. Siempre has sabido que, aunque se alejara, aunque te ignorara o aunque te hiciera sentir menos, en el fondo tú seguías estando ahí. No ha aprendido a vivir sin la certeza de que, en algún momento, cuando lo desee, podrá tenerte de vuelta. Sin embargo, cuando los días pasan y no hay señales tuyas, la confusión se convierte en una sensación de pérdida de control. Es como si el tablero de juego hubiera cambiado sin previo aviso. De pronto, empieza a notar que las dinámicas que antes dominaba ya no le funcionan. Su ego le hace pensar que esto no puede estar sucediendo, que en cualquier momento recibirás la tentación de volver a escribirle, que pronto te cansarás de estar en silencio y regresarás a la vieja costumbre de buscarle. Pero ese momento no llega, y eso lo desconcierta aún más. Luego el rechazo comienza a hacer efecto. Lo más irónico de esta fase es que hasta ahora el rechazado siempre fuiste tú. Tú fuiste quien sintió la indiferencia, quien experimentó la sensación de estar detrás de alguien que apenas hacía el mínimo esfuerzo por mantenerte cerca. Pero cuando desapareces, cuando dejas de intentarlo, la balanza se invierte. Y esa persona, que siempre tuvo la seguridad de tu presencia, empieza a sentir lo que tú sentiste durante tanto tiempo. Empieza a preguntarse por qué has dejado de insistir, por qué de repente ya no estás detrás. Y aquí es donde la mente juega una trampa interesante. Al notar tu ausencia, en lugar de simplemente asumir que has tomado una decisión por tu bienestar, lo interpreta como un rechazo. Su ego no le permite aceptar que puedas haberte ido porque realmente lo quisiste, sino que lo ve como una acción dirigida hacia él. ¿Me está ignorando? ¿Me está castigando? ¿Por qué no ha vuelto? Y ese sentimiento de rechazo, de alguna manera, lo inquieta. Pero en lugar de admitirlo, lo oculta tras la indiferencia. Finge que no le importa. Se dice a sí mismo que está mejor así, que en realidad nunca le interesaste tanto, que puede seguir con su vida sin problemas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre decir algo y sentirlo realmente. La mente puede engañarse, pero las emociones tienen su propio ritmo. Y cuando el rechazo empieza a instalarse de manera más profunda, la indiferencia comienza a resquebrajarse. Es entonces cuando surge la frustración. En esta etapa ya no se trata solo de un rechazo, sino de una herida en el ego. Al principio pensó que no importaba, que pronto volverías. Luego empezó a sentirse incómodo al notar que realmente no lo hacías. Ahora la incomodidad se convierte en molestia. Le irrita que no le busques, que no le des la validación que antes recibía sin esfuerzo. Y sobre todo, le molesta darse cuenta de que tal vez no era tan imprescindible en tu vida como creía. Esa idea lo descoloca. Su orgullo le impide reconocerlo, pero la sensación está ahí. Porque la verdad es que cuando alguien está siempre disponible, su valor se da por sentado. Pero cuando desaparece, cuando deja de ser un recurso fácil, la percepción cambia drásticamente. En este punto, puede intentar provocarte. Puede empezar a publicar cosas que sabe que llamarán tu atención. Puede buscar maneras indirectas de recordarte que sigue ahí. No es que de repente haya cambiado y ahora sienta algo profundo por ti, sino que necesita reafirmarse en su papel de poder. Necesita saber que sigue teniendo control, que aún tiene un efecto en ti. Pero si no reaccionas, si no caes en la trampa, la frustración crece. Y esa frustración, en algunos casos, se convierte en rabia. No una rabia expresada abiertamente, sino una rabia interna, contenida, porque no puede entender cómo es posible que alguien que antes parecía tan entregado, ahora tenga la fuerza de voluntad para mantenerse distante. Aquí es donde la nostalgia empieza a hacer su trabajo. Porque cuando la rabia no logra traer de vuelta lo que antes tenía,
cuando los intentos indirectos no funcionan, cuando se da cuenta de que realmente no tienes intención de volver, entonces la mente empieza a revisar el pasado. Empieza a recordar momentos, conversaciones, detalles. Y aquí entra en juego algo crucial. La memoria no siempre es objetiva. Las personas suelen recordar lo que emocionalmente les impacta más. Y cuando tú desapareces, el cerebro empieza a dar más valor a los recuerdos positivos, a esos momentos en los que se sintió querido, en los que sintió que tenía algo seguro en ti. Y entonces, lo que en algún momento pareció insignificante, lo que antes daba por hecho, ahora empieza a sentirse especial. Pero la nostalgia por sí sola no siempre es suficiente. Muchas veces la mente intenta resistirse. Aún hay una parte de él que quiere creer que esto no es tan importante, que puede seguir adelante sin mayor problema. Sin embargo, si la nostalgia se prolonga, si los recuerdos siguen apareciendo y la ausencia sigue pesando, se cruza una línea peligrosa: el arrepentimiento. El arrepentimiento es el punto en el que la persona realmente se da cuenta de que cometió un error. Ya no es solo una sensación incómoda, ya no es solo nostalgia pasajera. Ahora es un pensamiento claro, una certeza que golpea con fuerza. Empieza a pensar en lo que pudo haber hecho diferente, en cómo pudo haberte tratado mejor. Se pregunta si aún tiene una oportunidad, si puede revertir la situación. Y en algunos casos aquí es cuando decide actuar. No todos llegan a este punto, porque algunos tienen demasiado orgullo como para admitir su error. Pero aquellos que sí lo hacen suelen aparecer con un mensaje, con un intento de contacto, con alguna excusa para volver a entrar en tu vida. Pero lo interesante es que, para cuando llegan a este punto, tú ya no eres la misma persona. Porque mientras ellos han estado recorriendo todo este camino de emociones, tú también has cambiado. Has aprendido a valorar tu propio espacio. Has aprendido a vivir sin esperar su validación. Y muchas veces, cuando finalmente se atreven a buscarte, descubren que la persona que una vez los esperó con ansias, ya no está dispuesta a hacerlo. Y ese es el golpe final, porque el miedo real no es solo perderte, sino darse cuenta de que tuvieron una oportunidad y la dejaron pasar, de que pudieron haberlo hecho diferente, pero no lo hicieron. Y en ese momento el arrepentimiento se convierte en algo más fuerte, en una sensación de pérdida que ya no pueden evitar. Es aquí donde algunos intentan recuperarte con más insistencia, donde buscan maneras de hacerte sentir lo que ellos ahora están sintiendo. Pero el poder ahora está en tus manos. Ya no eres la persona que estaba dispuesta a recibir migajas de afecto. Ahora eres alguien que entiende su propio valor y que sabe que no necesita estar detrás de nadie para ser feliz. Por eso cuando desapareces, no solo provocas emociones en la otra persona, te transformas a ti mismo. Aprendes a ver las cosas desde otra perspectiva, a soltar lo que no te hace bien, a dejar de buscar validación en alguien que no supo valorarte en su momento. Y eso, al final del día, es lo más importante.